Colombia está superando los 77.000 casos de contagios por coronavirus. Ayer, cifra récord en 24 horas, 3.541 casos. Le repetimos, cifra récord. Saludamos a esta hora al viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Jenner, a todas las personas de la mesa y a toda la audiencia, y para todos un cordial saludo. Viceministro, una pregunta que muchos nos hacen a través de las redes sociales. Siguen creciendo los casos, 3.541 casos es la cifra récord. ¿Por qué seguimos creciendo tanto en estos casos a pesar de que se toman las medidas, pero a la par seguimos abriendo o reabriendo sectores de la economía? ¿Qué explicación le podemos dar? Voy a intentar ser lo más corto posible. Estábamos en una pandemia, el mundo, América, Colombia. Las pandemias se caracterizan porque crecen. Cuando empezó la pandemia, si ustedes no recuerdan, las proyecciones iniciales de no hacer nada indicaba que en un solo día podíamos tener más de 900.000 contagios, más de 30.000 personas hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo y miles de fallecimientos diarios. A este episodio dantesco y terrible no quisimos afrontarlo, y por eso se decidió hacer un proceso que permitiera minimizar esa tasa de infección y esa tasa de contagio, y por eso se determinó la cuarentena. Y la cuarentena se determinó para ganar tiempo para varios espacios. El primer espacio era para tener unidades de cuidado intensivo y capacidad instalada en salud suficiente para atender a las personas. Lo segundo, el fortalecimiento del tema diagnóstico, porque como era una enfermedad nueva, solo se tenía hoy un laboratorio. Hoy ya tenemos 73 funcionando en el país, pero de pronto la parte más importante, darle el espacio a los ciudadanos, a nosotros, de formarnos sobre esta enfermedad, de aprender sobre ella y de tomar todas las medidas preventivas para minimizar el impacto. Sí, en la medida en que estas tres cosas se fueron dando, se han venido dando las aperturas al país, y es una forma compensatoria de la mayor protección es en la casa, el aislamiento preventivo, la cuarentena más fuerte tiene los mejores efectos, pero también otras medidas adicionales pueden tener efectos si los ciudadanos son conscientes de ellas y las aplican de forma estricta. Por eso fuimos abriendo cada proceso progresivamente sectores y fuimos midiendo qué pasaba en esos sectores, fuimos midiendo qué ocurría, y por eso el señor presidente tomó la decisión de 15 días de prórroga más. Abrimos un sector muy importante que era el comercio tiene un impacto importante sobre la cantidad, ha venido dando aperturas progresivas y necesitamos medirlo, pero también se generaron procesos pilotos para algunas cosas, como por ejemplo el culto, que están siendo evaluados para determinar si se amplían o no estas nuevas áreas. Eso ha venido el crecimiento. Colombia no ha tenido un crecimiento igual, ha tenido un crecimiento estable en la gran mayoría del país, con un leve crecimiento, en unos con un crecimiento moderado, Bogotá, Cali son ejemplos, pero algunos con un crecimiento acelerado que nos preocupa, como son Barranquilla y el Atlántico. Barranquilla y el Atlántico es un ejemplo de cómo esa no disciplina social o no cumplimiento de estas medidas preventivas genera ese aumento progresivo de casos y genera consecuencias, y encontramos que, por ejemplo, esta bella ciudad de la región Caribe, Mi Casa Alterna, presenta hoy una gran cantidad de casos del país y una gran cantidad y una parte importante de los decesos. Y yo creo que este es un ejemplo para tomar lo que debemos prevenir, lo que debemos evitar. Viceministro, ¿para cuándo debemos esperar realmente el pico de la pandemia? Porque primero se nos dijo que era entre junio y julio, luego el propio presidente dijo que ese pico llegaría para agosto, es decir, como que se nos van corriendo esas fechas. ¿Ya hay una proyección clara de cuándo vendrá el máximo de contagios? El máximo va a depender. Lo que nos ha mostrado la experiencia es que con los comportamientos disímiles de las ciudades y las regiones no vamos a tener un pico solo, vamos a tener muchos picos y vamos a tener picos por ciudades. Lo que está viviendo la ciudad de Barranquilla, donde por efecto de redes sociales y comentarios donde intentaron desestimar la enfermedad, intentaron verla como un proceso de orden distinto, y las personas fueron poco adheridas a las medidas preventivas, especialmente en unas zonas de la ciudad, se produjo un impacto grande de casos, y es una ciudad que viene en crecimiento. Esperamos que
que podamos con las medidas actuales minimizar la tasa de contagio y de infección, pero así como vivimos Barranquilla, podemos vivir otras ciudades y tener picos por áreas. Los picos, ojalá, el objetivo de esto, de las cuarentenas, las medidas y este ingreso progresivo de sectores y adicionalmente lograr que todos los ciudadanos apropien esas actividades que si bien son molestas, son protectoras, pero que son sencillas, el uso de tapabocas, el distanciamiento, el lavado de manos, en quedarse en casa si no es necesario. Si adoptamos estas medidas, probablemente vamos a tener una curva más larga en el tiempo y un pico menor y permitir que las unidades de cuidado intensivo puedan atender a las personas de mejor forma, disminuir las tasas de mortalidad y disminuir las complicaciones. Pero el resultado de esto depende de lo que hagamos todos, depende de nuestro compromiso y de nuestro trabajo. Sí, viceministro, estaba en el presupuesto, en el panorama, pues tener estas cifras de contagio diarios que están siempre llegando alrededor de los 2.900, 3.000, inclusive como ayer, 3.541 casos. Eso estaba en el presupuesto. Nos debemos acostumbrar, entre comillas digo esa palabra, acostumbrar a esa cifra de contagios diaria. Las cifras de crecimiento, esto es una pandemia y crece exponencialmente en unos porcentajes y así lo ha venido haciendo, diferente comportamiento en todas las regiones, pero estas cifras están dentro de las cifras, dentro de los rangos, de pronto dentro de los rangos superiores, pero está dentro de lo que se presentaría y tenemos no que acostumbrarnos, porque la costumbre genera que no tomemos acciones. Tenemos que ser conscientes que esto es una pandemia que crece y que la medida del crecimiento depende de todos nosotros. Sí, efectivamente, va a seguir creciendo el número de casos y desafortunadamente el número de resultados finales. Pero esa curva y esa tendencia la podemos aplanar más, la podemos hacer más suave si todos hacemos las labores que nos corresponden. Lavado de manos, no aglomeraciones, recordar que cada vez que estamos reunidos con más personas tenemos más riesgo de contagiarnos, el lavado de manos, las personas que no tienen que salir, quédense en casa, la protección especial con los grupos más vulnerables, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas o enfermedades que tienen baja defensa y muy especialmente las personas que tienen gripe, que tienen fiebre, quédense en su casita. Viceministro, cuéntenos un poquito acerca de ese cronograma de la llegada de respiradores que tiene el país y a qué ciudades se les va a ir dando prioridad a medida que los vayamos recibiendo. Ya hemos entregado algo más de 300 ventiladores y están en proceso de ingreso al país y de nacionalización alrededor de 750. Ese es un número importante de la cantidad de ventiladores. La ubicación se está dando para los sitios donde la curva de contagio viene mayor, Barranquilla, el Atlántico, Bogotá, Cali y las demás ciudades donde tenemos aumento de contagio. Vamos a hacer una distribución importante que esperamos llegue esta y la otra semana, y el mes entrante tenemos proyectada una llegada masiva de mucho más ventiladores, los cuales nos va a dar una capacidad instalada. Hemos podido atender estos crecimientos, por lo menos Barranquilla creció en alrededor de 250 camas de unidad de cuidado intensivo en un corto plazo, unas colocadas por la Nación, otras por los departamentos y el distrito, y otras por el tema privado que permitieron. Eso hace que hoy, a pesar de ese crecimiento tan grande, los barranquilleros y las personas del Atlántico, con las limitantes propias de un proceso de referencia, hoy tengan una cama donde ser atendidos. Pero esos procesos no pueden no alcanzar. Si no somos juiciosos y no somos responsables, esa curva puede ser mucho más alta y mucho mayor y en cualquier ciudad afectarnos. Entonces, seamos juiciosos, seamos responsables y probablemente vamos a necesitar menos esos ventiladores y lo más importante, vamos a tener menos resultados negativos finales. El llamado a ser juiciosos, el llamado a ser responsables. Es el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Viceministro, gracias por atendernos. Gracias a ustedes.